Palabra del Señor en esta mañana, y yo quiero invitarles para que usted pueda en esta hora seguir la lectura de estos versículos que vamos a utilizar. Quiero tomar el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, como el versículo que va a iniciar en realidad esta temática. Gálatas 2, versículo 20. Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablando aquí, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Permítanos en esta hora, Señor, a través de esta palabra, poder entender y comprender perfectamente, Señor, lo que usted quiere de nosotros. Hoy, a través de esta palabra, Señor, sin duda usted abrirá nuestra mente y corazón para poder comprender. Denos la sabiduría, denos la inteligencia para poder, Señor, a través de esta palabra profundizar, Dios mío, en nuestra propia vida y poder ver nuestra condición. En el nombre de Jesús le agradecemos infinitamente por este gran amor y misericordia y por la palabra que hoy recibiremos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy, de acuerdo a la secuencia que hemos estado llevando. Hoy estamos tratando el tema de la cruz. Y en esta serie hemos ya tratado dos temas anteriores y hoy trataremos el camino de la cruz. El camino de la cruz. Hemos estado mencionando aquellas cosas que son una absoluta necesidad y al mismo tiempo nada que hablemos en estos capítulos es más importante que la cruz. Es sumamente relevante que cada creyente y cada cristiano entienda el valor y también el significado de la cruz, como lo estuvimos viendo en los temas anteriores. El tema en sí, el camino de la cruz que hoy vamos a tocar, es una de las más grandes verdades reveladas que pueden venir a nuestro corazón. Porque la mayor parte de los cristianos dicen, bueno, está la cruz de Cristo y la cruz de Cristo nos libera, nos liberta, rompe las ataduras, rompe el pecado y pareciera que ahí termina todo, pero está el camino de la cruz. Y es una verdad que una vasta mayoría de la iglesia no ha visto, no ha analizado, no ha profundizado tampoco. Y es una de las principales razones por la que, sin duda, la iglesia está tan anémica. Cuando hablo de anémica es para colocar un ejemplo, está tan débil y no puede levantarse y aceptar, por supuesto, el desafío de Dios. Hoy día la iglesia necesita la energía, la fuerza, que sin duda Dios se la da. Pero también debemos entender y debemos comprender que al no conocer y al no estar en el camino de la cruz, la iglesia lamentablemente nunca tendrá la fuerza ni la energía para poder enfrentar los desafíos de Dios. Leamos algunas citas bíblicas para entender y quizás las explicaremos o no, pero trataremos en realidad a través de estas citas de enfocarnos en lo que hablaremos. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Eso es lo que Pablo está escribiéndole a los corintios en este momento. Y seguimos en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11, donde Pablo hace una gran explicación y dice: vemos que, pero si alguno, dice, me ha causado tristeza, es lo que Pablo dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar,
a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, puedo decirlo así de esa manera. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y leeré por último la cita que usábamos al principio, Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué he leído todas estas citas bíblicas? Hay muchas más, por supuesto, que están enfocadas netamente a la reacción nuestra, a cómo somos, a cómo actuamos, a cómo vemos, a cómo observamos, a cómo tratamos con las demás personas. Porque ahí está el camino de la cruz. Esta es la realidad. Debemos entender que hay una gran diferencia entre la obra de la cruz, que es una, y el camino de la cruz, que es otro. Primero, debemos entender entonces que la obra de la cruz enfatiza en lo que el Padre nos ha dado. O, por decirlo así, para entender mejor, es lo que el hombre recibe. La obra de la cruz es lo que Dios nos da, es lo que nosotros recibimos. Pero el camino de la cruz enfatiza lo que el Padre recibe a través de sus hijos que han sido engendrados, por supuesto, por esa cruz. O sea, el camino de la cruz es lo que nosotros le damos a Dios. Por eso aquí entonces es donde debemos entender qué es lo que nosotros debemos dar. Fruto. Y el fruto, por supuesto, está marcado, y hay pasajes en la Biblia que nos marcan el fruto del Espíritu. Pareciera, ¿no?, que el hecho sencillo para muchos cristianos es que, bueno, Jesús murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, somos salvos por gracia, por misericordia, y ahora todo está hecho. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros por este camino de la cruz? Ahora, los dos aspectos que he mencionado, primero, en la cruz, cuando hablamos, por supuesto, de la obra de la cruz hecha por Cristo Jesús, y hablamos del camino de la cruz, los dos aspectos, en cierta manera, no son necesariamente diferentes en experiencia, pero cada uno debe tener su obra. Cada uno tiene su obra. Y esto es algo particular en la vida del creyente que, por supuesto, intenta vivir para Dios. Se supone que nosotros hoy estamos viviendo para Dios. Cada uno de nosotros que hemos sido salvos, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ahora lo que estamos haciendo es caminar en este camino de la cruz, viviendo para Dios. Tal como Pablo lo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando la cruz deja de ser algo externo y se convierte en algo operativo dentro de nosotros, dentro del creyente, hemos entrado entonces en el camino de la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos entender, el camino de la cruz. En lugar de su énfasis en recibir, debe estar el énfasis en dar. O sea, que el Padre de alguna manera pueda cumplir su propósito final en nuestra vida, de que nosotros llevemos fruto. Por ahí hay un pasaje también que habla acerca de la vid, de los pámpanos,
Y dice que el que está en Cristo va a llevar mucho fruto. Esa es la realidad. Entonces cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ahora en el camino de la cruz lo que debemos estar entregándole a Dios es fruto. Ahora, cuando esto sea una revelación en el corazón, será evidente, por supuesto, en la fase que nosotros estamos o en la posición que estamos. Cuando Dios nos revela el camino de la cruz y nos damos cuenta que en realidad nos hemos quedado en la obra de la cruz solamente y no estamos haciendo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, no estamos ejecutando la vida de Cristo en nosotros, entonces significa que esa fase que estamos viviendo no está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos han pasado por alto esto. Una vez que veamos, sabremos, por supuesto, la causa principal de nuestra frustración. Porque es un hecho que nos frustramos como cristianos y pareciera, ¿no?, que no estamos avanzando absolutamente nada. Porque pensamos que la obra de la cruz que fue hecha, eso es lo que debe hacernos avanzar. Pero no nos damos cuenta que el camino de la cruz que permite que nosotros podamos dar fruto de acuerdo a la palabra del Señor es la que nos hace realmente avanzar. A ver si puedo explicarlo. El escritor del libro de Hebreos debió haber tenido esto en mente cuando escribió, y por supuesto Hebreos 6:1 lo marca de esta manera, y Pablo hablando. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Me quedo con esta frase. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. La pregunta que deberíamos hacerle a cada creyente, a cada cristiano, es si está yendo hacia adelante, si está avanzando hacia adelante. Pablo insiste que este camino de la cruz es la razón evidente por la que su propio ministerio es fructífero y es efectivo. O sea, la obra de Dios es hecha a través de él porque él está en el camino de la cruz. No tan solo se quedó en la obra de la cruz. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 11 dice Pablo: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esto debe sonar raro para las personas que siempre buscan recibir, porque aquí no está hablando de recibir, está hablando de que estamos entregados a la muerte. Y aún no han entendido lo que Dios puede recibir a través de nuestras vidas. O sea, es tiempo de que nosotros ahora le demos a Dios. Él nos dio la salvación, nos dio el perdón de nuestros pecados, Él nos redimió, Él nos hizo aceptos al Padre. Entonces ahora nos toca a nosotros darle a Dios lo que Él pide de nosotros. Recordemos al Señor Jesús en un momento en su ministerio, tiene hambre, mira a la distancia una higuera y fue a buscar fruto y no halló fruto en ella. La Biblia dice, por supuesto, que no era tiempo de fruto, pero el Señor fue a buscar fruto, le dio hambre. Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Hay un tiempo para dar fruto para Dios y otro tiempo no? Dios desea que si estamos en Él, tal como dice la parábola de la vid, que si estamos en Él, entonces nosotros vamos a dar fruto. La mayoría de los cristianos no pueden apreciar o comprender el propósito de Pablo en la vida. ¿Por qué? Porque Pablo dice estas palabras, dice que siempre estamos entregados a la muerte. Muchos cristianos no han considerado la importancia de una pequeña frase que este varón de Dios, por supuesto, siempre está enfatizando y continuamente lo dice. Se usa también en un contexto similar en Romanos 8:36, cuando él dice: somos contados como ovejas
de matadero, contados como ovejas de matadero. Luego dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entonces, cuando vemos nosotros la Escritura y vamos buscando en la palabra de Dios el enfoque de lo que Pablo está planteando, entonces nos vamos a segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11, cuando previamente vimos, por supuesto, hace un rato atrás, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entonces, debemos entender que es por nuestra causa. Pero mientras avanzamos más adelante, interpretamos que esta obra de muerte es por la causa de Jesús. O sea, para muchos cristianos pensamos que la muerte debe ser solo en Cristo Jesús, porque de esa manera se paga el pecado y nos redime. Pero nos estamos dando cuenta aquí lo que Pablo dice, y Pablo dice que es por la causa de Jesús. Nosotros estamos entregados a muerte constantemente por causa de Jesús. Tenemos un privilegio tremendo. Tenemos un llamado extraordinario, pero pocos cristianos lo entienden. La vida de los cristianos hoy día divaga entre sus conflictos, problemas, sentimientos, emociones, frustraciones, sus logros que no alcanzan o que no logran tener lo que desean y anhelan, y está todo allí en sus frustraciones. La mayor parte de los cristianos lo que más hace es orar y pedirle a Dios que les bendiga, pedirle a Dios que les supla, pedirle a Dios que arregle este problema o este otro. Y no se dan cuenta que ese proceso de conflictos y dramas en la vida cristiana siempre nos llevarán a morir. Dios nos ha escogido para que seamos vasos transparentes, mediante los cuales Él pueda revelar continuamente a otros la muerte del Señor Jesucristo. Tal como Él murió, nosotros también debemos morir en el sentido espiritual también. Esta muerte se convierte entonces en los medios de vida para todos a quienes les es revelado. ¿Cómo conocerán hoy en este mundo, en esta vida, a Jesús? ¿Cómo se revelará Cristo a las vidas de aquellas personas? Y más aún, ¿cómo se reveló Cristo a su propia vida? Usted que es cristiano. ¿Cómo fue que usted conoció al Señor Jesús? Usted no puede decir, no, es que yo lo vi en una visión, es que cuando me hablaron No. Yo creo que usted, cuando oyó del Evangelio y conoció a aquella persona que le predicó el Evangelio, usted fue impactado por la vida de ese hombre o de esa mujer que le predicó el Evangelio, porque vio a Jesús en él. No tan solo le habló de un Jesús, sino también Jesús vivía en él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, esta es la razón por la cual hay tanta gente sin fruto entre los cristianos de hoy. Porque no entienden que la vida de Cristo debe estar en nosotros, y al mismo tiempo la muerte nuestra es la que permite que Cristo viva en nosotros. Ya hablaré de ese punto, pero lo tocaré solamente para acotarlo, para que usted vaya entendiendo. Jesús dijo a los discípulos y a la multitud: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué estaba diciéndole? Ustedes no pueden seguirme bajo sus criterios, bajo sus deseos, bajo sus normas, bajo sus pensamientos, bajo sus ideas. Ustedes deben renunciar a sí mismos. O sea, ustedes deben inhibirse totalmente para poder seguirme tomando la cruz cada día. O sea, en otras palabras, deseando morir a todo lo que este mundo tiene para ustedes y solo desear vivir para mí. ¿A quién le gusta eso? Entonces, la mayoría de los cristianos llegan al camino de la cruz indecisos, dudosos. Por eso es que mucha gente se descarría fácilmente, porque no entiende el camino de la cruz. Puede entender que Cristo murió, que Cristo pagó por sus pecados, que Cristo derramó su sangre
para perdón de pecados, pero no entiende que ahora él debe hacer sacrificios, esfuerzos, negarse. No comprenden lo que estaba en la mente de Dios antes de la caída. Ni mucho menos podríamos decir comprende la filosofía celestial, si se puede utilizar la palabra filosofía. Menos aún comprende la filosofía de la vida. Ellos tiemblan por la obra constante de la muerte y retroceden. Por eso cuando Jesús dijo esas palabras, recuerde usted, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos le dejaron. Esa es la triste realidad. Escuché a un predicador decir, no tienes que declarar que conoces esa vieja y áspera cruz. Eso fue lo que dijo ese predicador. El problema es que la cruz ha sido dejada de lado, porque la iglesia se ha convertido en una institución mundana, que solo apela al lado material y carnal de aquellas personas que buscan una respuesta. Ayer hablaba con unos pastores, y posiblemente algunos de ellos me está escuchando ahora, y ellos planteaban las preguntas de muchos jóvenes que van a la universidad, y lógicamente las filosofías de la universidad comienzan a darles vuelta a la cabeza y comienzan a tener problemas. En realidad, el problema grave hoy día de muchos jóvenes que van a la universidad es la falta de convicción. Y ellos buscan respuestas. El problema es que están buscando respuestas, no están buscando a Dios, no están buscando al Señor Jesús. Y ese es el problema de la mayoría de la gente. Entonces la iglesia se ha transformado en un lugar de respuestas para la gente. Tratamos de prepararnos para darle respuesta a las preguntas o a las interrogantes de la gente, pero no les estamos mostrando la cruz, no les estamos mostrando a Cristo, no les estamos mostrando el camino de la cruz. Y ese problema está causando que la iglesia se esté transformando en una iglesia o en una institución mundana. Este es uno de los problemas más marcados que existe hoy día. Y es por eso entonces que debemos tener mucho cuidado. La Escritura dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, aunque tú des una respuesta certera, bíblica, teológicamente y espiritualmente bien, la persona que la escucha no la va a entender. Porque la mente carnal no discierne las cosas del espíritu. Y ahí está el problema que hoy día tiene la iglesia. Entonces la iglesia se transforma en una institución mundana que solo apela al lado material, como dije, o al lado carnal de aquellas personas que buscan una respuesta. Entonces la vida divina no puede ser usada. ¿De qué manera Dios va a usar esa vida? Los hombres están constantemente tratando de oponerse a este principio de la muerte. No, el Señor te llamó para bendecirte, el Señor te llamó para enaltecerte, el Señor te llamó para multiplicarte, el Señor te llamó para darte todo. Voy a ponerlo así rápido. ¿Y qué ha sucedido? El movimiento de la fe, toman la fe y tratan de manipular a Dios. Esto es como presionar a Dios. No, tú lo dijiste, y si tú lo dijiste tienes que hacerlo. Pero recordemos que todo lo que Dios dice en su palabra, todas las promesas de Dios están basadas en principios y están basadas también en la acción del que recibe la promesa, la obediencia. ¿Por qué Abraham recibió las promesas? Porque fue obediente. Y en toda la Biblia tenemos ese ejemplo. Entonces no puedes tú forzar a Dios a hacer algo porque Él lo dijo cuando tú no estás en la obediencia que Él te pide. Por eso es que vuelvo a insistir, hoy día la mentalidad de la mayor parte de los cristianos está en lo que Jesús hizo en la cruz y que está bien, claro que está bien. Pero no es quedarse allí, ahora tienes que caminar el camino de la cruz. O sea, Jesús en la cruz nos dio la salvación, nos dio la redención, perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre, pero ahora tú en el camino de la cruz eres quien da a Dios lo que Él pide. Entonces, como dije, el movimiento de la fe toma la fe y tratan de manipular a Dios.
toman los dones de Dios, que es la misma vida de Dios en el cuerpo, que es su iglesia, y lo tratan de usar para sus propios fines egoístas. Este fue el gran pecado de la iglesia de Corinto, usted recuerda. Esta es la causa del actual desorden del cual hablaba Pablo en dicha iglesia. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, no lo vamos a leer, pero usted sabe que aparece allí, que estos dones son un acto soberano de Dios. Él los reparte como Él quiere sobre quien Él quiere. La iglesia de Corinto creía que ellos podían usar esos dones a su voluntad, de la forma que ellos querían hacerlo. Y ese mismo espíritu ha llegado a la iglesia en este tiempo como la Odisea, ¿no? Tal cual. Los hombres creen que pueden usar esta vida, la vida de Dios. Vivir la vida de otro no es el camino de la misma o la mínima resistencia. No estoy hablando de algo parecido a eso, no. Vivir la vida de otro, hermano querido, a pesar de estar rodeado de cristianos, increíblemente, no estamos viviendo la vida de Dios. Estamos en un ambiente cristiano, estamos en un lugar en donde la gente que nos rodea son cristianas y pareciera que todo está bien porque estamos rodeados de cristianos. Pero ¿qué sucede cuando salimos de ese lugar y ya no estamos entre cristianos? ¿Qué pasa con nuestra vida? Es chocante saber que tú estás totalmente en otro camino. Es chocante saber que tú no caminas como caminan los demás o piensas como piensan los demás, porque la vida de Cristo solo puede ser vivida de una sola manera. No hay 2, ni 3, ni 4 maneras. Para que Dios sea derramado sobre otros, debemos vivir la vida de Cristo, tal como Él la exige, tal como Él la pide. Cuando tú comienzas a permitir que esta cruz se convierta en algo interno, es ahí cuando estás caminando y viviendo el camino de ella. Cuando esa cruz controla tu vida, tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tus pensamientos, tu forma de vida. Entonces vas a ser algún tipo de criatura extraña para los así llamados cristianos que te rodean. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a caminar la vida de Cristo. Y muchos cristianos evangélicos no caminan la vida de Cristo. Ellos solamente tienen una leve influencia de lo religioso y no van a caminar como tú caminas. Por lo tanto, vas a ser un bicho raro en medio de ellos. ¿Qué más hablar del mundo? Y ahí te darás cuenta que estás en un camino totalmente diferente al de ellos. En el momento que pensemos que podemos usar a Dios, esto es por supuesto su vida, para nuestro provecho, entonces su vida no podrá ser usada por nosotros. Cuando tú piensas que puedes usar a Dios para tu provecho, entonces su vida no podrá ser usada por nosotros. Dios no va a permitirlo. No hemos sido librados del mundo. Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Entonces, si interpretamos el Calvario como algo que puede beneficiarnos, aunque podamos compartir los beneficios con aquellos que están perdidos, lo estamos haciendo en nuestra propia manera, preservando quizás nuestro derecho de gobernar. O sea, cuando miramos el Calvario, y vuelvo a decirlo de esta forma, como algo que nos va a beneficiar solamente, y no le permitimos gobernar nuestra vida, entonces no estamos haciendo lo correcto. Hay una multitud de cristianos que están cautivos en un sistema del mundo basado en la seguridad y la compensación. Ayer al terminar el culto conversaba con una de las hermanas y hablábamos de esto.
Y yo le hacía ver, yo le dije, hay una cantidad de cristianos en muchas iglesias perdiéndose, que aunque tienen talentos y dones, capacidades, están perdiéndose porque no reciben este camino de la cruz. Yo le decía en ese momento, esta palabra, no la reciben. Es chocante para ellos. Es chocante para ellos que les digan que aún no están haciendo lo correcto. Es chocante para ellos que les digan que aún su vida no está demostrando una vida santa, ni mucho menos están dando fruto para Dios. Entonces es chocante para ellos. Por eso buscan alguna iglesia que les permita vivir como ellos quieren, o les permita hacer lo que ellos quieren, y se sienten bien y hablan de Jesús, hablan del que murió en la cruz, hablan del beneficio de la cruz, pero ellos lo están haciendo mal. Lo que Dios espera cambiar es nuestra cautividad, para que nosotros dejemos de vivir nuestros propios caminos. Muchas veces somos esclavos de nosotros mismos, tal como lo enseñábamos el día de ayer cuando hablábamos de Josué, el problema de Acán. Estamos hablando en realidad de que muchas veces vivimos por nuestros propios caminos. Dios busca y quizás nunca va a imponer su camino sobre nadie. Dios no impone este camino sobre nadie. No es que nos obligue a andar por ese camino, pero si escogemos su camino, entonces Él va a afirmar tal elección. Si nosotros escogemos caminar en el camino de la cruz, entonces Dios va a exigir que la elección que hicimos sea adecuada, o sea demostrada en el proceso de lo que realmente hemos escogido. Ahora, aquí vemos una verdad que para la mayoría se ha perdido, o quizás nunca se entendió realmente. Cuando vemos lo que ocurre en nuestras vidas, tenemos que diferenciar entre el pasado y el presente. El pasado y el presente. En cuanto a Dios concierne, si lo vemos, la obra de la cruz fue hecha una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. O sea, esto debemos entenderlo. Tú no puedes estar yendo a la cruz supuestamente todos los días, porque eso fue hecho una vez y para siempre. Yo quiero que permitas que esto de alguna manera te quede claro en tu mente. Cuando hablamos de la obra de la cruz, hablamos de algo terminado, de algo hecho, de algo que se realizó y de algo que se concretó. Tienes que mantener eso en tu mente. Siempre debemos hacer esta distinción cuando consideramos la muerte de Cristo por nosotros y también consideramos nuestra muerte con Él. Usamos tiempo pasado. Cuando Cristo murió en la cruz y cuando tú conociste al Señor y fuiste a la cruz para pedir perdón por tus pecados y Él te perdonó, allí en ese momento tú moriste con Él. Por eso se escucha la frase y se lee la frase, he sido crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. También Pablo dice por ahí, consideraos muertos. O sea, los que son de Cristo, como Pablo dijo, han crucificado la carne. Recuerdo siempre siendo muy niño, escuchaba a algunos predicadores y hacían alguna alusión cuando predicaban acerca de los pecados, de las cargas, de los conflictos y los problemas. Decía, algunos hermanos vienen a la iglesia con una tremenda carga que parece un verdadero saco en su espalda, una carga tremenda, y la dejan en la entrada de la puerta de la iglesia, y luego cuando termina el culto salen y la agarran de nuevo y se van con la carga. Esa simple alusión nos da a entender de que eso mismo está sucediendo hoy con muchos cristianos. No han muerto a la carne. No han crucificado la carne. Hay muchos otros ejemplos, pero ilustra nuestra realidad hoy día. Pablo dice que ha sido crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él. Entonces en la cruz somos liberados de la culpa del pecado, somos liberados del poder del pecado, y
Al considerarnos identificados con la obra terminada de Cristo en la cruz, hay una finalidad. Y debemos, por supuesto, considerarlo como algo pasado, como algo ya realizado, como algo ya hecho. Usted es salvo. ¿Por qué? Porque fue a la cruz y pidió perdón por sus pecados y el Señor le lavó y le redimió. No podemos confundir esto con otra declaración de Pablo y asumir que somos llamados a morir diariamente al pecado. No, 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 no. Usted ya murió a la carne, murió al pecado. Pablo insiste que estamos muertos al pecado. Eso es lo que Pablo dice, muertos al pecado. Usted no tiene reacción con el pecado. El pecado no tiene nada que ver con usted porque usted murió. Pero veamos cuántos cristianos luchan todavía con el pecado. He escuchado algunas frases, no sé si son bromas, pero ellos dicen, es que tengo mi pecado regalón. Todavía me queda el pecado regalón. ¿Sabe? Desde el momento que conocimos por primera vez la obra redentora de Cristo, desde el momento que conocimos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra apropiación, por considerarla nuestra, inmediatamente allí morimos al pecado. En toda batalla con Satanás o cuando se levanta la carne, debemos siempre, siempre considerar, hermano querido, como la primera vez, tal como la primera vez, que su obra es siempre pasada y terminada. O sea, el diablo no puede levantarse en nosotros porque eso quedó ya destruido. Cuando Pablo dijo, tomando la frase de Pablo, muero cada día, él no estaba diciendo que somos llamados a morir diariamente al pecado. No está enfocándose en el pecado. Y en este punto, que muchos confunden la obra de la cruz con el camino de la cruz, aquí es donde se enredan un poco. La primera es una realidad del tiempo pasado sobre la cual debemos descansar. La segunda es una realidad de este tiempo presente que tú y yo, por supuesto, compartimos con Cristo continuamente. La obra de la cruz fue hecha una vez y para siempre. Él me salvó, tiempo pasado. Soy salvo, tiempo presente. Él me salvó, tiempo pasado. Trato de explicarlo de esa manera. Entonces, Jesús fue, recordemos en este sentido, el último Adán, quien entró al mundo sin pecado. Él solo necesitaba, ¿qué cosa necesitaba? Abrazar el camino de la cruz. El camino de la cruz. Él nunca tuvo que abrazar la obra de la cruz. O en otras palabras, él no tenía pecado. Él no necesitaba que nadie muriera por él. Él solo necesitaba abrazar el camino de la cruz. Tú y yo necesitábamos abrazar la obra de la cruz. Y ya sucedió, ya ocurrió. Ahora tú y yo necesitamos abrazar el camino de la cruz. Vuelvo a marcarte en Lucas capítulo 9, versículo 23, lo que te decía hace un rato atrás. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es que tú vayas a la cruz cada día, sino que tome su cruz, esa cruz que ya tiene, esa cruz que ya, en otras palabras, ya se realizó el perdón de sus pecados. Ahora, esto a veces es mal usado con frecuencia para enseñar que por alguna medida de autodisciplina el hombre puede hacer morir a ese viejo yo, a esa vieja naturaleza a través de una negación diaria. No, no es así. Eso sería negar la gracia de Dios. Debemos guardar todos los aspectos en su lugar correcto. Aquí están involucrados dos hombres, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, el viejo hombre y la nueva criatura, por decirlo así. El Señor Jesús, identificado con la raza humana, nos abrazó en él y nos llevó a la tumba, a la muerte. Dios nos considera no solo muertos, sino sepultados.
Eso fue el fin de la raza adámica. Jesús fue el último Adán. Ya explicamos en las lecciones anteriores que no van a haber más Adanes, y fue Jesús el último Adán. Pero ahora hemos resucitado de los muertos y estamos vivos para el Señor Jesús. O sea, somos la nueva criatura. Es lo que Jesús también le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de agua y de espíritu. Nacer de nuevo. Entonces, cuando vamos a la cruz, nosotros morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él para tener una nueva vida, y estamos vivos para el Señor Jesús, este nuevo hombre, la nueva criatura. Hemos muerto, y el viejo hombre permanece muerto, está sepultado, allí quedó. Entonces hemos resucitado a la nueva vida y estamos con Él en una nueva creación. Un hombre completamente diferente, un hombre completamente nuevo, creado en Cristo Jesús, en fe, en santidad, en verdad. Y Pablo dijo eso en Efesios 4:24, hablando acerca de esto. Entonces debemos ver la diferencia de lo que era el pasado y de lo que es el presente. El viejo hombre en Adán experimenta la muerte de la cruz. La muerte de la cruz. Tú y yo tenemos que tener en cuenta esto todo el tiempo. El nuevo hombre en Cristo, y hablando de la nueva criatura, es llamada a abrazar el camino de la cruz. Ahora nos consideramos muertos al viejo Adán, a la vieja naturaleza, parándonos en la obra terminada de Cristo en la cruz, siempre en el tiempo pasado. Nos paramos en la obra terminada de Cristo en la cruz. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque Jesús murió en la cruz. Por supuesto que hay un trato, y es algo que siempre se está tratando de levantar, y nosotros debemos considerar de alguna manera que es una obra terminada. Siempre Satanás tratará de levantarse, moverse, actuar y llevarnos quizás a pecar incluso. Pero debemos entender que esa es una obra terminada. Eso ya se terminó. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y esto es lo que cuesta entender. Muertos al pecado y vivos para Dios. Pero ahora nosotros diariamente compartimos en este nuevo hombre esa forma divina de vida. De manera que la muerte actúa en nosotros, pero la vida actúa en otros. Nosotros morimos para nosotros mismos y ya no vivimos nuestra vida, sino que ahora vivimos la vida de Dios. Siempre recuerdo, y creo que muchos escuchamos esas frases, y posiblemente hasta nosotros mismos la dijimos alguna vez, cuando nuestros padres, en el caso de los padres, siempre están tratando de guiar o dirigir a sus hijos, y los hijos se enojan, se enardecen, se molestan y dicen ellos: tal es mi vida. Yo la vivo como quiera, es mi vida. Tú no puedes decir eso, yo no puedo decir eso. No es mi vida, es la vida de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque tú ya moriste. Fuiste a la cruz del Calvario. Reconociste que Jesús murió por ti, que pagó por tus pecados, y ahora fuiste crucificado juntamente con Él. Por lo tanto, ese viejo hombre, esos viejos deseos, pasiones, sueños, anhelos, murieron allí, están sepultados. Ese murió. Ahora eres una nueva criatura, eres un nuevo ser humano. Por lo tanto, ahora tú vives la vida de Cristo, ya no es tu vida. Entonces, vuelvo a insistir, estás viviendo la vida de otro. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No es una frase, es una realidad en Pablo. Era una verdad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Uno de los grandes misioneros de todos los tiempos nació en África. Su padre fue misionero. Es descendiente de suizos, pero nació
en África, y ha sido misionero ahí durante toda su vida. Ha trabajado mucho en Zaire, Kinshasa. Y ha habido veces que él ha tenido que pasar situaciones insoportables. En una ocasión, en reuniones en la sala del pequeño y humilde lugar donde vive, estaba llorando, diciendo que cada día lo estaban llevando a una corte de justicia. Y si tú no has vivido una situación como esa, semejante, no puedes imaginarte lo que es eso. Estaban tratando de deportarlo. Lo intentaron todo para sacarlo del país. Había gente en su contra. Era una lucha constante. Estoy dando solamente el general, no estoy dando detalles. Y él dijo: he muerto 1000 muertes. He muerto 1000 muertes. Pero alguien le responde y le dice: pero mira la vida que ha salido de esa muerte. Pablo decía: yo muero cada día. Pero también dijo que de esa muerte estaba saliendo vida para otros. Este misionero tiene una iglesia en la que reúne 12,000 personas los domingos por la mañana para escuchar el evangelio. Esa iglesia ahora ha producido una abundante cantidad de iglesias en los alrededores de esa ciudad. Y casi la mayoría de esas iglesias tienen entre 1,500 a 2,000 personas en cada una de ellas. O sea, a causa de esa muerte, a causa de esa tremenda presión, ha emergido la vida. Esto está expuesto tan claramente en el grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir para que pueda dar mucho fruto. Es como decir hoy día, en forma irónica, el cristiano cayó al suelo y todavía no se muere. Todavía está vivo. Todavía no se muere, por eso no da fruto. Tanto tiempo que lleva en la iglesia y todavía no da fruto. ¿Por qué no ha muerto? El nuevo hombre al que Pablo se refiere cuando dice: siempre llevando en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que su vida sea manifestada en nuestro cuerpo. Pablo dice esta frase. Ahora, es una interpretación falsa la que nos hace creer que Dios puede colocar el tesoro del cielo en cualquiera, cuando solo puede ser colocado en el nuevo hombre. En el nuevo hombre. Por eso también la Escritura dice, y lo que decía anteriormente, las cosas espirituales se van a interpretar espiritualmente. El hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu. Veamos 4 porciones de la Escritura que con frecuencia se confunde con el viejo hombre cuando realmente se aplica al nuevo. Es en el nuevo hombre que por el ministerio, de alguna manera está en peligro cada hora. El hombre que sirve a Dios, que vive para Dios, siempre va a estar en peligro. Por esa razón Pablo dice: yo muero cada día. Yo muero cada día. No hay referencia al pecado. El contexto es muy claro. No está hablando de morir al pecado. Está hablando de la muerte, la presión por el ministerio, por lo que él vive enfrentando todos los días. El apóstol habla de su disposición diaria de arriesgar su vida por el evangelio. Ni hablar cuando leemos, por supuesto, la Escritura, y cuando Pablo habla acerca de eso. Y porque nosotros peligramos a toda hora, dice Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan?
Eso es lo que él quiere decir por morir diariamente. No está hablando del pecado. Está hablando de sus deseos, pasiones y anhelos. No tienen lugar en su vida. Solo hacer la voluntad de Dios. Así como este misionero, volviendo a la historia del misionero, enfrentaba a la muerte cada día en África, esto es la muerte. Entonces debemos hacer un análisis. ¿Qué estamos enfrentando nosotros por la causa de Cristo? ¿Qué estamos haciendo realmente por la causa de Cristo? Nos levantamos en la mañana y pensamos, Señor, ¿qué haré por ti hoy, Señor? ¿Qué haré por tu obra? ¿Qué haré, Señor, para servirte mejor? ¿De qué manera puedo hacerlo? O nos levantamos por la mañana, ¿qué me gustaría conseguir hoy día? Me gustaría ir a comprar, me gustaría comprar algo. Hace tiempo que tengo ganas de comer algo rico. Hace tiempo que tengo ganas de darme un paseo, de darme una fiesta, no sé. Estoy poniendo ideas. Morir diariamente para que la vida de Jesús pueda fluir a través de nosotros. Otro pasaje que con frecuencia se interpreta como que tiene que ver con morir al pecado se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cualquier labrador siempre planta buena semilla con vida en ella. Y nunca va a plantar mala semilla intencionalmente, nunca lo hará. Las semillas no se plantan para purificar la tierra. Las semillas se plantan para producir. Esa es la realidad. Nosotros somos semillas en la mano de Dios. Y que somos plantadas primero con el propósito de morir allí para producir fruto. Cuando vamos a la escritura en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9, Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué tremendo. El conformarnos a la muerte en el lado de la resurrección de la cruz significa un sentido profundo de debilidad. ¿Recuerda las palabras de Pablo cuando decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Quién entiende eso? Pregúntale a un universitario que te explique eso. No te lo puede explicar. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, porque espiritualmente entendemos a lo que Pablo está refiriendo. Cuando él es débil, humanamente, en la carne, débil. O sea, no se refiere a que él va a caer en el pecado, sino débil en el sentido de que no impone su condición al camino de Dios, ni impone su forma de ver las cosas a lo que Dios desea, sino que sencillamente es tan débil que solo se somete a la voluntad de Dios. Y él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestro deseo natural es sentirnos fuertes, sentir el poder, el power, hacer esto, aquello. Eso es lo que nos encanta a nosotros. Es ser siempre llenos de gozo y siempre dar un grito de alabanza en lo posible, ¿no? Pero la debilidad es el camino de la cruz. La debilidad es el camino de la cruz, porque estamos viviendo por tener en nosotros la vida de otro. Ya no gobiernas tú, ya no gobierno yo, ya no vivo yo, dijo Pablo. Déjame cerrar con este mensaje y permíteme contarte o compartirte el testimonio de la señora Penn Lewis sobre esto.
Estas son palabras al pie de la letra de ella. Ella habla de esa manera y dice, mientras leía el libro, hablando de la Biblia, claramente vi el camino de la cruz y todo lo que significa. Al principio dice, tomé el libro y lo aparté. Y dije, no, yo no iré por ese camino, porque yo habré perdido mi experiencia de gloria. Pero ella dice, al día siguiente, cogí el libro de nuevo, una vez más. Y el Señor me susurró muy suavemente, si quieres una vida profunda y una comunión inquebrantable con Dios, este es el camino. Pensé, dice ella, ¿lo seguiré? No. Otra vez dejé el libro, lo dejé. El tercer día lo cogí de nuevo otra vez. Y una vez más el Señor habló, si quieres fruto, este es el camino. No te quitaré el gozo, ese gozo consciente. Lo puedes guardar si quieres, pero o es tu gozo consciente para ti misma, o es el camino de la cruz más el fruto. Y luego dice ella, por su gracia dije, escojo el camino de la fructificación, y toda experiencia consciente quedó terminada. Ella recuerda, dice, anduve por un tiempo en completa oscuridad, la oscuridad de la fe, que parecía casi como si Dios no existiera. Y otra vez por su gracia dije, si yo solo tengo aquello con lo que estaba de acuerdo en recibir, y fui a algunas reuniones y luego vi el fruto, a partir de esa hora comprendí y reconocí con inteligencia que era realmente el morir y no el hacer lo que producía fruto espiritual. El morir y no el hacer. Ahora hago un hincapié en las citas que leí al principio. Pablo hablaba en un momento de perdonar, y le hablaba a la iglesia de perdonar a aquel que había fallado, que en el amor del Señor lo perdonaran, y para que no provocara más tristeza en el corazón de aquel hombre. Cuando tú mueres para ti mismo, tú puedes perdonar, porque ya no eres tú, sino el Señor en ti. El secreto de una vida fructífera es a veces muy breve, o quizás podríamos decir o ampliarlo. El secreto de una vida fructífera es derramarse a otros y no querer nada para ti mismo. Y eso es lo que más le cuesta hoy al ser humano. Veámoslo en Jesús. Él vino y siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Aún en el Getsemaní dijo, Padre, te ruego, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo momento vivió para los demás, dio para los demás, se derramó para otros y no quiso nada para sí mismo. Eso significa entonces entregarse completamente en las manos de Dios sin importar lo que te pueda ocurrir. Por eso cuando hablamos, hermano querido, del camino de la cruz, hablamos de lo que Pablo vivió y experimentó y lo que Pablo enseñó. Como está escrito, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó. Esto es increíble. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que una cosa es la obra de la cruz y otra es el camino de la cruz. Tú fuiste a la cruz
y recibiste la obra de la cruz, el milagro de la salvación, el perdón de tus pecados, ahora te corresponde caminar en el camino de la cruz, porque eso es lo que Cristo quiere de ti ahora. Él te dio la salvación, ahora Él pide fruto de ti. Necesitamos entonces comprenderlo, entenderlo para poder vivir para el Señor. Quiero invitarte a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Agradecer, Señor, el que podamos hablar de esta palabra, el que podamos explicar, el que podamos profundizar en ella. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer a la mente y corazón de tus hijos que han oído esta palabra una revelación, que puedan entender, Señor, lo que tú exiges y pides de nosotros. Para muchos evangélicos y cristianos pareciera que Dios no exige absolutamente nada. Solo Dios da, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Él da. Pero aquí vemos por tu palabra que tú nos pides obediencia, sujeción, sometimiento. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor.